Entre más vivimos, más profundo debería ser nuestro entendimiento, más profundo nuestro amor por Él. Y lo cierto es que no importa dónde estemos en la vida, deberíamos pensar, uno de estos días veré al Señor Jesús. ¡Aleluya! No importa lo que pase, veré al que fue crucificado y murió en la cruz y me salvó de mis pecados y cambió mi destino eterno. ¡Aleluya! Hoy en el programa, En Contacto, cuando entendemos quién es Jesús. Si alguien le preguntara, ¿quién es este Jesús?, ¿cómo contestaría esa pregunta? Podría darles una respuesta clara, sólida y bíblica de quién es Jesús, o titubearía diciendo, pues, él fue, veamos, creo que nació en tal y en tal época. Es decir, ¿podría o no darles una buena respuesta? ¿Tiene usted la clase de relación con Jesús que, si alguien le hiciera esa pregunta, no tendría dificultad en contestarla lo que él ha hecho en su vida, lo que la Biblia dice sobre él? Y, ¿quién es Jesús? Es una pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy? Ahora quiero que vayan al capítulo 16 de Mateo y quiero que veamos esta pregunta. Y quiero que veamos esta respuesta y quiero que la piensen en sus corazones hoy día. Si alguien les pregunta, ¿quién es Jesús?, ¿cómo respondería esa pregunta? ¿Podrían contestarla con convicción, con confianza, con seguridad? ¿Podrían contestarla de tal manera que pueda darles alguna referencia bíblica sobre por qué usted cree que Jesús es quien dijo ser? En el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero él no les estaba haciendo esa pregunta para obtener información. Él les hizo esa pregunta porque quería asegurarse que ellos entendían, porque a decir verdad es una de las preguntas más importantes que cualquier persona tendrá que contestar en la vida. ¿Quién es este Jesús? ¿Él es lo que dice ser? ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Entonces le respondió diciendo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dijo Pedro, no lo averiguaste por tu cuenta, Dios Padre te lo reveló. Y cuando pienso en esa pregunta, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene quién sea Jesús? ¿Tiene alguna importancia? Y la respuesta es sí importa muchísimo. Conocer a Jesús como Salvador personal, eso moldea nuestro carácter. No podemos ser iguales. Cuando recibimos y aceptamos a Jesucristo por lo que Él es, nuestro carácter mismo cambia, debido al impacto que Jesucristo tiene en la vida de una persona. En segundo lugar, impacta nuestras creencias. Y no solo impacta nuestras creencias acerca de Él, impacta lo que creemos acerca de todo. Cuando Jesucristo se vuelve nuestro Salvador y Señor, vemos las cosas de otra manera. Formulamos otra clase de juicios. Nuestra vida tiene un aire diferente. Hay un sentido de seguridad diferente en nuestra vida. Y en tercer lugar es que influye en nuestro estilo de vida. Esto es lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si conoce a Cristo, nueva criatura es esa persona, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, que impacta nuestro estilo de vida, influye en nuestro estilo de vida. Las cosas no siguen siendo iguales. Y no solo eso, determinará nuestro destino eterno. Por eso es que saber quién es Jesús al final es tan importante. Su destino eterno, donde usted va a vivir por toda la eternidad, depende de su entendimiento y su relación personal con Jesucristo, y esa es una verdad ineludible. Usted no puede evitarla.
Está establecido para los hombres que mueren una sola vez. ¿Y después qué? Y después de esto el juicio. ¿Quién está en el juicio? El Señor Jesucristo. Por lo tanto, al pensar en qué importancia tiene, es pero muy importante porque afecta a todo aspecto de nuestra vida, nuestro carácter, creencia, pero sobre todo nuestro destino eterno. Cuando usted sabe quién es Jesús y lo recibe como su Salvador personal, esas 4 cosas son absolutas. Si eso fuera lo único que sabe, sería suficiente para decirle a alguien cómo ser salvo y por qué deben ser salvos y quién es el Señor Jesucristo. Al menos sería un buen comienzo. ¿Y cómo? Estas cosas son ciertas y las personas comienzan a entender eso y usted entiende eso. Quiero que piensen en las Escrituras al leer los Evangelios, sobre todo, y háganse esta pregunta: ¿quién es este Jesús? A menudo las personas son salvas, son bautizadas y piensan, eso es todo. Pues eso no es todo. Ahí es donde comenzamos a entender quién es Jesús, y recuerdo cuando yo fui salvo, solo tenía 12 años de edad, y el pastor me pidió que compartiera mi testimonio con las personas, lo que Jesús había hecho por mí. Era una buena pregunta, pero para un joven de 12 años, la pregunta que Jesús había hecho por mí, recuerdo que dije, no sé todo lo que ha hecho por mí, pero sé que Él me salvó, y ahora recuerdo que nadie me paró, ni me dijo nada. Ahora que eres salvo, Charles, déjame hablarte sobre lo que eso significa. Tuve que averiguarlo por mi cuenta. Escuchando sermones, no recuerdo mucho de lo que dijo, pero ¿qué sabes acerca de Jesús? Si alguien dice, ¿quién es este Jesús? Si además de decir que conozco que Él me salvó, que he sido bautizado y que voy al cielo, además de eso, ¿qué diría usted? Y lo que Jesús les estaba diciendo es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Así que pensemos un momento. ¿Quién es este Jesús? Pensemos en sus comienzos, por ejemplo. Su nacimiento fue profetizado 700 años antes de su nacimiento. Fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de una virgen y fue parte de la creación del mundo en el cual Él nació. Cuando la Biblia dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿quién pudo haber sido sino Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Por tanto, al pensar en sus comienzos, Él es diferente a cualquier otra persona que ha nacido. Y cuando pienso en todos los nombres que le dieron en las Escrituras, y ustedes pueden nombrar algunos, ¿lo llamaron qué? ¿Rey de reyes? ¿Señor de señores? ¿Él era el príncipe de paz? Alguien dígame uno. Salvador, Emanuel, admirable consejero, Dios fuerte. En otras palabras, tiene muchos nombres en las Escrituras. Y si alguien dice, ¿quién es este Jesús?, le haría parar y pensar alguna vez, voy a decirle a esta persona quién es verdaderamente. Y no sé cuántas veces me han dicho las personas, pues sí, yo fui salvo y fui bautizado, y le preguntara, ¿y qué pasó después? La mayoría de las personas, la mayoría me han dicho, pues, voy a la iglesia, ofrendo. Es decir, nadie me dice, el Jesús que me salvó es el príncipe de paz, Él es el Hijo de Dios, caminó en esta tierra y fue crucificado por mí, Él fue sepultado y ascendió y está sentado a la diestra del Padre por mí. Deberíamos ser capaces de definir claramente para las personas que nuestro Jesús no es como los demás dioses así llamados. Si le pregunta a un budista acerca de su Dios, está muerto. Podemos empezar a ir y cubrir todas las religiones del mundo. Somos la única religión, si quiere llamarnos personas religiosas, que tienen un Salvador que fue crucificado por nosotros, que murió en una cruz, que derramó su sangre, que fue sepultado, que ascendió y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ayudándonos cada día de nuestra vida. Tenemos algo de qué hablar y alguien de quien hablar sinceramente. Por eso, al pensar en todos sus nombres, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Emanuel, todos esos nombres tienen significado. Sin embargo, la mayoría de las personas cuando son salvas nunca piensan, ¿quién es este Jesús que me salvó? En muchos casos las personas ignoran eso y pienso que una de las razones por las que la mayoría de las personas no dan testimonio de Jesús
es porque no saben qué decir. Por eso les pregunto el día de hoy, si alguien les dijera, hoy antes de entrar a la iglesia, ¿puede decirme quién es Jesús? ¿Sería capaz de decirles claramente, con certeza, sin titubeo, sin duda e inseguridad, sin decir, pienso tal y tal cosa? ¿Podría decirles exactamente para usted quién es Jesús en su vida? ¿Quién es este Jesús? Y la Biblia lo dice muy claro. En el comienzo vemos cómo era Él, los nombres que le daban, y qué podemos decir de sus atributos. O sea, ¿qué podemos decir de Él? Pues ante todo es deidad. Él no es como cualquier otra persona que ha vivido. Él era Dios, que vino a este mundo en carne humana, nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios. Él anduvo en este mundo, Él era Dios, en carne humana, crucificado, y aún así era Dios. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Estoy seguro que se impuso ciertas limitaciones y consintió a ellas antes de nacer. Y aunque Jesús tenía muchos atributos, Él no los ejerció todos necesariamente cuando estuvo en la tierra, pero sin pecado. Y piensen en esto, era sin pecado y al mismo tiempo era humano. Tenía que ser humano para poder explicarse a sí mismo al mundo. Pero también tuvo que ser sin pecado para morir por nuestros pecados. Y a menudo cuando las personas hablan de Jesús lo tratan como una persona común y corriente. Sin embargo, Él era el Hijo de Dios y murió en la cruz, pues tenía que ser sin pecado. ¿Por qué tuvo que morir? Ciertamente una de las características, hay muchas características de Jesús, su misericordia y las demás. Jesús era un hombre de amor. Él lo demostró, lo enseñó. Y a menudo se nos olvida esa parte, que somos hijos e hijas de un Dios amoroso. Y entonces si pensamos cómo se describía a sí mismo, se describió a sí mismo como el buen pastor. ¡Qué forma tan maravillosa de describirse a sí mismo para que supiéramos cómo relacionarnos con Él! Un buen pastor velaba por sus ovejas, protegía sus ovejas, vigilaba sus ovejas, amaba sus ovejas, estaba dispuesto a defender a sus ovejas. Jesús dijo que Él es el buen pastor. Por lo tanto, al pensar en Él, ¿piensa que es un buen pastor en su vida? Y tantos cristianos hablan de Él como si estuviera allá arriba en algún lugar, está sentado a la diestra del Padre. Pero sí, al mismo tiempo mora en el corazón de todo creyente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo, tres personas de la Trinidad, y sin embargo actúan juntas. Jesucristo está sentado en el trono de nuestros corazones, presencia del Espíritu Santo. Él es el buen pastor, lo conocemos como el Salvador, el buen pastor. También dijo que era el pan de vida. Esa es su forma de decir, voy a alimentarlos con lo que necesitan para que sean, para que crezcan espiritualmente. Quiero hacerlos como yo en todo lo posible, un seguidor del Padre Celestial, caminando obedientemente en su camino y en su voluntad. Él se refirió a sí mismo como la vid y el pámpano. Nosotros somos el pámpano, Él es la vid. La savia que fluye en la vid fluye en los pámpanos. Eso es lo que nos da vida. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros porque estamos relacionados con Él. Y claro que lo dijo de distintas maneras, pero en los versos que conocemos de Juan 14, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y los que creemos en Él, tenemos vida eterna. Él es una persona muy específica en quien podemos creer y confiar. Y al pensar en eso, pienso en la vida extraordinaria de Jesús. Piénselo un momento. Él nunca escribió un libro, pero es el tema principal de este libro. Nunca compuso una canción. Sin embargo, miles de canciones han sido escritas sobre el Señor Jesucristo. Nunca construyó una casa, pero las Escrituras dicen que fue a prepararnos un lugar, a construirnos una casa. Y Él nunca viajó más de 100 millas de su casa, quizás menos. Piensen en esto. Jesús nunca viajó más de 60 millas del lugar donde nació y ha impactado al mundo entero. Y Él, pensemos en esto. Al pensar en todas las personas que sanó Jesús, Él no era médico, era el gran médico.
y sigue sanando a las personas hoy en día. No hay nadie como Él. Y podríamos seguir describiendo al Señor Jesús, quién era y cómo anduvo entre los hombres, y sin embargo fue crucificado. Y piensen en lo perfecto que Él era, siempre amoroso. Nunca estuvo tan afanado que les negó a la ayuda a los necesitados. Recuerden, los niños venían a Él. Escuchan, los niños no se sienten atraídos a alguien con una actitud desagradable, poco cariñosa. Sabemos algo de las personas por la forma como los niños se relacionan con ellas. Tienen algo innato, dado por Dios, un discernimiento divino que les dice dónde está el amor y la bondad y la aceptación y todo lo demás. Y Jesús era así de amable. Tuvo que decirle a sus discípulos, miren, yo cuidaré de los niños. Ustedes cuídense a sí mismos un momento. Déjenme amar a estos niños y dejen que ellos me amen a mí también. Así era Él. Nadie que ha vivido ha sido como Él. Sin embargo, Él entendía cómo le responderían las personas y cómo reaccionarían. Y recuerden, como dijimos, nunca estaba muy ocupado ni afanado. Cuando iba saliendo de la ciudad de Jericó con aquella gran multitud, y el viejo Bartimeo, un pobre mendigo ciego, seguía clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre, que estuvo presente en la creación, que resucitó de los muertos, Jesús, con todas esas cualidades que hace, para por un pobre ciego mendigo. Y ahí estaban, de hecho, trataron de callarlo, pero Jesús lo oyó. Imagínense. En lo personal, esto me encanta. En medio de la multitud que le decía a Bartimeo que se callara, ¿acaso no sabes quién es Él? Jesús oyó, por encima de la multitud, el clamor de un pobre mendigo ciego, y se detuvo allí suficiente tiempo para satisfacer su necesidad, y le dijo, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y recobró la vista y le seguí en el camino. Y pienso, qué hermosa imagen de Jesús. Todo el mundo le decía, cállate. ¿No sabes quién es Él? Imagínense, lo cierto es que no sabían quién era Él. ¿Acaso no sabes quién es este? Es Jesús el Mesías. Y Él le dijo, Maestro, que recobre la vista. La próxima vez que usted se incline a orar y se le dificulte la comunicación por estar pensando en todas las cosas que enfrenta en la vida, quizás su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su salud, o lo que sea, y se pregunta si Dios le escucharía, recuerde esto. Si Él escuchó al pobre ciego mendigo a quien la gente ignoraba y a quien detestaba ver junto al camino, a quienes Jesús dijo, paren y llámenme a ese hombre. Y tomó tiempo cuando iba camino a Jerusalén, y nunca pasaría por allá otra vez. Eso me hizo entender hace mucho que el Señor Jesús nunca está demasiado ocupado para escucharme. Y nunca podía traerle un problema que lo dejara impotente o dudando qué hacer. Jesús nunca tuvo que dudar lo que debía hacer. Pienso en eso y me dan ganas de gritar. Él nunca dudó de lo que debía de hacer. Siempre estaba preparado y listo y era capaz de satisfacer la necesidad de toda persona. Y me pregunto si a veces se nos olvida quién es Él. Lo vemos como una persona de la Trinidad, pero no lo vemos como una persona. Cuando anduvo entre nosotros, y ven, ciertamente Dios podía haber concertado la redención de otra manera, pero envió a un bebé que creció, se hizo un joven y se hizo hombre. Envió a Jesús para andar entre nosotros, para que entendiéramos cómo se siente Dios y cuánto nos ama y todas las cosas que Dios hace por nosotros. Cuando alguien les pregunte quién es Jesús, cuéntenle eso. Él no es solamente el Salvador que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, porque miren, vino no solo a morir, sino a ser resucitado, para que quienes lo siguen sepan que servimos a un Dios viviente. No tenemos tumbas donde puedan ir a ver a Jesús. Él es el Dios viviente.
Dijo que vino a enseñar la verdad y a edificar su iglesia. Y Él vino, como dice la Escritura, para asegurarnos que tendríamos vida después de la muerte. Supongamos, por ejemplo, que pudiéramos ir a Jerusalén o Belén o a cualquier lugar aledaño a donde Jesús vivía y llegáramos finalmente a la tumba del huerto y dijéramos, Jesús fue enterrado aquí y todavía está ahí dentro. Está encerrado ahí, está ahí. No puede ser hallado en una tumba. ¿Por qué? Porque la tumba no podía contenerlo. Él vino a morir en la cruz y a resucitar para sentarse a la diestra del Padre. Gracias a Dios no puede ser hallado. Gracias a Dios no está en la tumba. Gracias a Dios que está sentado a la diestra del Padre, haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros, escuchando nuestras oraciones, sanando nuestras aflicciones, sanando nuestras enfermedades y dolencias. Él es un Cristo viviente. Y en este mundo incrédulo necesita entender que Él es un Cristo viviente, Él es el Mesías viviente, Él es el Señor viviente, Él no está muerto. Por eso, basándose en quién es, puede pensarlo un momento, ¿cómo debemos responder a Él? Acabamos de hablar de quién es Él, por lo tanto les daré 4 cosas. ¿Cómo debemos responder a este Cristo viviente? Confiar en Él para nuestra salvación, rendirnos a Él como nuestro Señor, servirle fielmente y compartirlo con otros. Eso es todo. Vean esto. Confíe en Él para su salvación, sométase a Él como su Señor, sírvale fielmente y compártalo con otros. El propósito principal de este mensaje es decir sencillamente que este es Jesús. Ahora, ¿qué clase de relación debemos tener con Él? ¿Lo hemos recibido como nuestro Salvador? ¿Me he rendido a Él como Señor de mi vida? ¿Estoy sirviéndole de todo corazón? Y alguien dirá, ¿sabe? Es que no enseño, no predico. El asunto no es ese. Sírvale de donde usted vive. Dios no quiere que todos hagamos lo mismo. Donde usted trabaja, está rendido a Él, le está sirviendo. Y si piensa en la sola idea de compartirlo, todos podemos hacerlo, pero vean esto. Solo podrán compartirlo si creen lo que dijimos antes. Si no están persuadidos de quién es Él, no lo compartirán con nadie con entusiasmo y convicción. Si alguien dice, ¿quién es Jesús? Y usted dice, pues, Jesús es el Salvador del mundo, eso no va a convencer a nadie de nada. Pero cuando usted puede decir, al menos parte de lo que hemos dicho en este mensaje, entonces el Espíritu de Dios los usará para traer convicción a sus corazones. Ellos necesitan el don de vida eterna, necesitan el perdón, y déjenme decirle, hay muchísimas personas que no creen en Jesús, pero se sienten muy culpables. O escuche, no creo en Jesús, pero se sienten culpables. No saben por qué. ¿Están violando la verdad? ¿Están violando la ley de Dios? ¿Están violando la justicia? ¿Se sienten culpables? Pero dicen que no creen en... pero ¿de qué se sienten culpables? Si no hay Jesús, ¿por qué se sienten culpables? Si no hay un Dios santo, ¿por qué se sienten culpables? Es una negación de la verdad. Pero déjeme decirle, usted puede negar la verdad hasta el último instante de su vida. Eso no cambia la realidad de Jesús, la verdad de la palabra de Dios o la eternidad. Nada cambia eso. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesita a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestra vida y nuestra vida eterna. Por eso les pregunto sencillamente, si alguien les dijera, ¿quién es este Jesús? ¿Sabrían qué decirle? Amén. Padre, te pido por alguien que se encuentre aquí hoy, que no es salvo, que lo ha estado pensando, pero nunca se ha comprometido, no están seguros, por alguien que resuelvan esto y estén dispuestos a hacer esta sencilla oración. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador.
Creo que la muerte de Jesús en la cruz pagó mi deuda de pecado por completo. Te pido que perdones mis pecados, no porque yo lo merezca, sino porque tú me amaste lo suficiente para perdonarme. Te rindo mi vida hoy a recibirte como mi Salvador y mi Señor. Dame, Señor, ahora valor para compartir lo que hiciste hoy por mí con los que voy a conocer, con los que ya conozco, que no te conocen como su Salvador. Concédeme valor para dar buen testimonio de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.